noté que en las zonas áridas, en el desierto específicamente, la falta de agua, la falta de alimentos, ¿cierto? Las variaciones que hay en cuanto a lo que es disponibilidad de todos los recursos en general, hacían que estas especies tuvieran en este caso adaptaciones bien particulares, ¿ya? Adaptaciones para vivir en ambientes con poca agua, alimentarse, ¿cierto? De alimentos, ¿cierto? Con baja calidad nutricional. Eso me generó en este caso, despertó en este caso mi interés. Entonces me di cuenta que habían técnicas que nosotros podíamos utilizar, ¿cierto? Había métodos, ¿cierto?, estadísticos que podíamos también implementar para poder interpretar, ¿cierto?, poder conocer cómo era el funcionamiento de estas especies en el ecosistema y cómo ellas podían relacionarse entre ellas. Estoy centrado principalmente ahora, actualmente, estudiando cómo en este caso uno de los 2 camellos silvestres que habitan en América, ya en este caso el guanaco, ya utiliza en este caso los recursos en un ambiente que es poco productivo. Ya. El desierto de Atacama pasa por varias fases, ¿cierto? Hay periodos en los cuales hay una explosión de recursos, ¿cierto? Y hay periodos, como ocurrió, ¿cierto?, el año pasado, en el cual los recursos eran muy escasos. Entonces me interesa, ¿cierto?, poder conocer cómo él puede subsistir, ¿cierto?, con escasos recursos, ¿cierto?, de baja calidad en un ambiente como lo es el desierto de Atacama. Es una especie, ¿cierto?, que está ampliamente adaptada, es decir, que nosotros la encontramos desde la cordillera, ¿cierto?, hacia la costa. Ya tiene una amplia distribución, pero sí sus poblaciones están muy fragmentadas. Entonces es una especie bastante sensible a las modificaciones de su entorno, ¿ya? Es por eso que en el caso mío, ¿cierto?, ahora actualmente es muy importante para mí poder conocer cuál es lo más importante que consume, qué es lo que consume, ¿cierto?, cuánto consume, en qué cantidades me refiero, ¿ya? Dónde en este caso lo consume. Ya, eso es para mí fundamental, ¿cierto?, porque entrega como insumos importantes para poder tomar decisiones a futuro en relación al manejo del mismo hábitat donde él está presente en este momento. La idea, ¿cierto?, es poder ahora, ¿cierto?, lo que estoy haciendo es tratar de actualizar un poco esta información, poder conocer realmente cómo este animal hace uso de los recursos en estas zonas áridas, ¿cierto?, tratar de complementar los estudios que ya existen actualmente. Bueno, uno de los grandes problemas que yo considero, ¿cierto?, que hay a nivel regional es la intervención que tiene, en este caso, la intervención que se hace con el hábitat de este animal. Ya, el guanaco ocupa amplios sectores, ya, son hectáreas y hectáreas, ¿cierto?, los cuales él transita libremente. Ya, la construcción, ¿cierto?, de carreteras, la construcción de caminos en general, ya proyectos que impliquen emplazamiento de obras, fragmentan en este caso su hábitat. Además son especies, ¿cierto?, que tienen una amplia distribución, por lo tanto siempre se considera, ¿cierto?, que el impacto no es tan elevado, ¿cierto?, para estas especies, ya que tienen la capacidad para poder desplazarse a otras zonas. ¿Ya? Y se ve en este caso más agravado, por ejemplo, para especies que tienen un escaso desplazamiento, ¿ya?, que ahí requieren en este caso un poco de medidas, o hay medidas en este caso que son mucho más específicas. Para poder en este caso generar las medidas de compensación, ¿cierto?, medidas de mitigación, es fundamental, ¿cierto?, conocer la biología de esta especie. Y una forma, ¿cierto?, de poder partir, ¿cierto?, de conocer la historia natural de esta especie es conocer, ¿cierto?, qué es lo que consume, ¿cierto?, cómo hace o cómo lleva a cabo el uso de recursos en su hábitat natural. En la zona, bueno, dentro del estudio, ¿cierto?, lo estoy llevando a cabo en Chañaral, en la comuna de Chañaral, pero una de las principales amenazas, ¿cierto?, son los perros, ¿cierto?, los perros en este caso que son liberados, perros asilvestrados, ¿cierto?, ya, que atacan en este caso a los animales, ya disminuyen en este caso sus poblaciones, también en este caso hay enfermedades, ¿cierto?, como la sarna también que los puede afectar. Ya, estas amenazas, el mismo ser humano, ¿cierto?, es una amenaza. Ya, la caza todavía se lleva a cabo, ¿cierto?, la caza del guanaco, ya sus poblaciones son bastante reducidas, ya son animales que no tienen una gran cantidad de crías, ya viven en grupos en este caso sociales, ya, que el hombre, ¿cierto?, fácilmente puede afectar ciertas poblaciones reduciéndolas, ¿ya?, o provocando, ¿cierto?, que éstas se alejen de ciertos sectores. Ya, a veces cada día es más difícil poder observar estos animales en la naturaleza. Hay ciertos sectores en los cuales nosotros los podemos ver, ¿ya?, pero hay áreas, ¿cierto?, en los cuales claramente se ve que están siendo amenazados ya por hecho, ellos se fugan rápidamente, es muy difícil acercarse ya, y muy difícil en este caso poder observarlos. Sí hay que pensar, ¿cierto?, que estas especies son únicas, ¿ya? Presentan combinaciones genéticas, ¿cierto?, que nunca más van a volver a aparecer. Es decir, cuando nosotros hablamos de una especie, ¿cierto?, son especies que se pueden, ¿cierto?, reproducir, son individuos que se pueden reproducir entre ellos, ¿cierto? Una especie, ¿ya?, está formada por un grupo de individuos que se pueden reproducir,
ya, que tiene una combinación genética bien particular que se ha demorado cientos y miles de años, ¿cierto?, en poder generarse, ¿ya? El hecho que desaparezca, ¿cierto?, vamos a estar en una situación en la cual vamos a perder, ¿cierto?, un grupo de genes que nunca más probablemente va a poder volver, en este caso, a generarse. Entonces, el perder, ¿cierto?, una especie involucra, ¿cierto?, la pérdida de un componente fundamental y único en el ecosistema. ¿Ya? Las especies en sí, ¿cierto?, son muy diversas. ¿Ya? Acá en el desierto de Atacama, ¿cierto?, hay una gran diversidad, en este caso, de especies, ¿ya? Y que cada vez que cuando nosotros intervenimos, ¿cierto?, lo que podemos provocar, ¿cierto?, es la extinción local de estas, la eliminación de ciertos sectores, incluso, por ejemplo, llegar a eliminarlas completamente de la faz de la Tierra, ¿ya? Hay muchas especies que son endémicas, ¿ya?, de baja movilidad, ¿cierto?, o de amplia movilidad, que solamente nosotros las encontramos, principalmente las de baja movilidad en el desierto de Atacama. Por lo tanto, el intervenir, ¿cierto?, su hábitat ya podría llevar a la pérdida, en este caso, de este grupo, ¿cierto?, de genes que se ha demorado miles de años en poder, en este caso, generarse. Ya son características únicas que tienen. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, ellos tienen un valor, ¿cierto?, por sí solos, es decir, no simplemente porque quizás a lo mejor puedan ser de utilidad para el hombre, ¿cierto?, porque el hombre a lo mejor las puede utilizar, puede usar su lana, puede usar su carne, ¿cierto?, puede utilizarlas como alimento, simplemente, ¿cierto?, porque son una especie igual que nosotros, que cumple una función en el ecosistema, ¿ya? Y su pérdida, ¿cierto?, su ausencia va a generar un desequilibrio, que a la larga, ¿cierto?, nos va a afectar a nosotros, ¿ya? Pero lo más importante es que también los está afectando a ellos, ¿ya?, que son combinaciones, como les dije, únicas, ¿cierto?, que es muy difícil que vuelvan, en este caso, a aparecer y que el hombre las vuelva, en este caso, a generar, ya sea por cualquier método. Ya es lo que en este caso yo creo que debemos tratar de evitar. Y eso solamente se evita, ¿cierto?, tratando de informarse, ¿cierto?, conociendo de la conducta, en este caso, de las especies, generando mayor conocimiento, generando, en este caso, sabiendo de qué se alimentan los animales, sabiendo, ¿cierto?, cómo es su ciclo, en este caso, de desarrollo, conociendo en general la biología de las especies. ¿Ya? Si nosotros sabemos eso, ¿cierto?, y empezamos a educar, ¿cierto?, a la gente desde el principio, ellos van a ser probablemente a lo mejor más conscientes, van a valorar más, en este caso, a cada uno de los individuos que forman parte, ¿cierto?, del ecosistema donde nosotros también somos parte de él. Y no más importantes, ¿cierto?, que quizás a lo mejor que un roedor, que una vizcacha, que una chinchilla, que un camello, con el mismo valor probablemente. ¿Ya? Y cada uno de nosotros cumple en este caso una función.